Alfonso, bienvenido a Atrapalibros. Muchísimas gracias. Y enhorabuena, Gracias. finalista de Planeta. Muy contento de estar aquí con vosotros. La sangre del padre. Vamos a contextualizar para aquel que no lo sepa. Novela histórica centrada en la figura de Alejandro Magno, uno de los personajes más relevantes de la historia porque simboliza, ¿no?, ese fin de la Grecia clásica y la instauración de la cultura helenística. Tú has dicho, era una persona cruel y un gobernante brutal, pero a mí lo que me interesaba era la historia de amor y aventura que había detrás de todo eso. Exactamente así. Alejandro no dejaba de ser un gobernante del mundo antiguo con las características de los gobernantes del mundo antiguo: la crueldad, la brutalidad, el llevar ejércitos hasta el confín de la tierra por pura ambición, por puro orgullo, pero tenía que haber algo detrás de él, ¿no? No dejaba de ser un chico muy joven. Yo comparto la edad con él, salió de Macedonia con 22 años, murió a los 32 y en esos 10 años conquistó un mundo entero y creó un mundo entero, ¿no? El mundo helenístico que deja Alejandro es radicalmente distinto del mundo en el que nació. Y me interesaba la idea del joven que había sostenido todo esto sobre sus hombros, el joven que había convivido con ese tirano cruel, con ese tirano brutal, cómo había sido su devenir por la vida, porque no dejan de ser unos años de enorme madurez para Alejandro, en los que se hace mayor, en los que se encuentra a sí mismo, en los que va en busca de sí mismo. Y para ti ha supuesto un gran reto, supongo, porque se ha escrito mucho y también ha sido llevada al cine su historia muchísimas veces, ¿no? De Alejandro es verdad que es un personaje archiconocido, ¿no? Es uno de esos personajes que forman parte de las tríadas de la historia: Alejandro, Napoleón y César, ¿no? Pero de Alejandro, de su vida personal, sabemos relativamente poco, por no decir nada, ¿no? Porque para empezar no tenemos fuentes escritas directas del tiempo de Alejandro, son todas arqueológicas. Las fuentes escritas son del tiempo de los romanos, Plutarco, Flavio Arriano, que son las que me he documentado para escribir la novela, que ya de por sí son unas fuentes muy adulteradas, muy noveladas de lo que pudo haber sido su vida. Y no sabemos, no nos ha dejado una correspondencia, entonces no sabemos cómo sentía, no sabemos cómo pensaba, cómo vivía la vida a su alrededor. Esto es como lo que haces como novelista: haces un ejercicio de empatía, ejercida a través de los siglos casi, para ponerte en la piel de este chico tan joven, para ponerte en su situación vital, ¿no? Porque al final la novela, a pesar de la aventura y de la intriga palaciega, lo típico que tiene una novela histórica, y en este caso también, busca cómo eran sus primeros pasos en la vida adulta, en el amor, en el deseo de libertad, en el deseo de crecer. Has estructurado la novela por partes, no sé si son 4, corrígeme si me equivoco, más el epílogo. ¿Qué licencias te has permitido, por ejemplo, en la novela? Bueno, las licencias pocas, porque es una novela que me quiero apreciar en que es fidedigna, ¿no? y que sigue bien los hechos en lo que al reinado de Alejandro se refiere. Pero muchas veces tienes que simplificar para que eso te vaya una novela de 1000 páginas, que si no es lo que sería. Muchas veces el viaje de Alejandro era un viaje a tientas. Iban recorriendo un camino, se daban cuenta de que ese camino no era el correcto y tenían que volver atrás. Iban negociando con las tribus locales que encontraban, escaramuzas por colinas, por valles. Eso, si lo vas contando detalle a detalle, pierdes al lector en muchísimo, ¿no? Entonces, la mayor licencia es que el viaje es lineal, en ese sentido, sí. Y tratas grandes temas, porque lo has comentado: la lucha por el poder, la traición, la ambición, pero indudablemente su vida estuvo marcada por esas intrigas familiares, ¿no? Esa relación con sus padres. Es la relación tóxica que es el génesis de todo, ¿no? A mí me fascinaba de Alejandro la idea, no tanto por qué quería seguir avanzando, sino por qué no quería volver a su casa. Y la respuesta a esa pregunta estaba en su familia. Estaba en esos padres, en Filipo II y en Olimpia del Épiro, que bueno, había sido una familia rota. Alejandro es el hijo de Olimpia del Épiro, que no es de Macedonia, siempre la habían visto como una extranjera, y Alejandro era solo medio macedonio. Y cuando su padre se vuelve a casar, la poligamia estaba instaurada, se vuelve a casar y tiene hijos que sí son macedonios enteros, de padre y de madre, el reinado, la sucesión de Alejandro corre peligro. Entonces, esta es una dinámica en la que convive un padre que te puedes heredar, una madre que, si a ti te desheredan, queda completamente orillada, porque la única forma de protección que tenía Olimpia era decir que ella podía ser la madre del futuro rey. Cuando entra un nuevo heredero, un nuevo hermano en la familia, todo eso desaparece. ¿Cómo se traslada eso al plano personal, ¿no? Pues a una familia tóxica, de celos, de alianzas, de protección, de miedo, de mucho miedo. Nunca tuvo un amor, ¿no? O ese cobijo familiar. Nunca tuvo el de su padre, ¿no? Claro, su padre, además, Filipo II de Macedonia, construye la Macedonia moderna que luego hereda Alejandro, y se pasa la mitad de su reinado fuera, guerreando con las tribus del norte, con las polis griegas. Alejandro no tiene un padre, y tiene una madre que le alimenta con el miedo de decir: tu padre en cualquier momento te puede desheredar si hay un heredero que tiene mejor derecho que tú. ¿Y quiénes eran los hetairoi?
Los Tairoi son la compañía de caballería del rey, ¿no? Es una estrategia política brillante de los reyes de Macedonia. Mandaban a los hijos de los nobles a educarse con el futuro príncipe para que no solo fueran sus generales, sino que además fueran sus amigos, y entonces ya no te traicionarán, porque si has crecido juntos no te van a traicionar. Y estos Tairoi, estos 5, que es otra licencia, en la historia son muchos más, pero por reducir el número de personajes en la novela son 5, son los compañeros de Alejandro y están con él desde su adolescencia hasta el final de su vida. Y el más importante de todos ellos es Hefestión, que es la gran historia de amor de Alejandro. Pero todos los Tairoi, Clito, el Negro, Nearco, el Cretense, Ptolomeo, que luego heredó el reino de Egipto, Laomedonte, que era el políglota, que sabía hablar persa, todos tienen una característica arquetípica, ¿no? que hace de este grupo de amigos también una novela coral, ¿no? Una historia de esa amistad, cómo va evolucionando en los años siguientes de la madurez. Hefestión, que era amigo, amante, y tenemos también a Roxana, por ejemplo, que se decía de ella que era la mujer más bella de toda Asia. Que Alejandro se quedó prendada de ella cuando la vio en un baile. Lo de la sexualidad de Alejandro es un tema interesante y yo en la novela no lo voy escondiendo. Mi Alejandro es homosexual en ese sentido, porque la verdadera historia de amor que tienes con Hefestión. Y además es ese amor puro, el que yo creo que es el amor verdadero, que es cuando te ves en el otro. Y Alejandro y Hefestión son dos mitades de un mismo cuerpo, de un mismo alma. Y es interesante cómo va evolucionando ese amor, como en Grecia, cuando son adolescentes, es un amor entre hombres iguales, pero luego según van avanzando por Persia, se vuelve un amor pérsico de amos y de esclavos. Y de repente aparece el factor de las mujeres, porque Alejandro, que estaba enamorado de Hefestión, también tenía que casarse y tener hijos para perpetuar la dinastía, el deber de rey, ¿no? Que ese es un fantasma que está siempre planeando sobre su cabeza. También es un fantasma no como rey, sino como joven, ¿no? De decir, ¿cuándo vivo yo si tengo que estar pendiente de tener hijos y de vivir para la siguiente generación? Conviven el deber y el deseo. Y Roxana es el deber, Hefestión es el deseo, y muchas veces es la perdición de ignorar los deseos del corazón, es lo que le acaba sucediendo a Alejandro. Y entre esos personajes que antes has comentado, ¿no? Parmenión, Clito el Negro o Barsine, también van evolucionando y cambiando esas amistades, ¿no? Se van deteriorando. Pues ese proceso de orientalización de Alejandro, ¿no? Cuando Alejandro empieza a adoptar cada vez más costumbres de los persas, lo lleva a un recelo con los griegos, que le dicen, tú no eras así, este no es el Alejandro con el que crecimos, este no es el Alejandro del que nos hicimos amigos, estás adoptando las costumbres de aquellos a los que viniste a derrotar. Y hay una frase bonita en la novela, que es de mis favoritas, entre Clito y Alejandro. Clito siempre le está pidiendo, déjame volver a casa, quiero volver a mi casa, quiero volver a Macedonia porque yo soy macedonio. Y le dice, Alejandro, te has perdido. Y Alejandro le contesta, no, me he encontrado por primera vez en mi vida. Y está un poco esta filosofía de esas amistades de juventud, cómo van evolucionando en la madurez, y amistades que parecían que iban a ser para toda la vida, de repente llega la vida, la edad, y las rompe, las hace desintegrarse porque evolucionan los personajes. En el libro hay muchos pasajes donde podemos recrearnos y disfrutar, pero la batalla de Isos, que enfrentó a los ejércitos de Darío III, ¿no? de Persia, y Alejandro, es uno de los episodios más emocionantes de la novela. Y hay que tener en cuenta también que Alejandro es considerado como uno de los grandes estrategas. Desde luego es uno de los estrategas que todavía se estudia en las academias militares de todo el mundo. Se estudia la táctica militar de Alejandro porque no ha tenido parangón, ha sido uno de los grandes... No perdió ninguna batalla. No perdió ninguna batalla, no. Las grandes batallas las ganó todas. La batalla que perdió fue contra sí mismo, eso es uno de los temas de la novela. Pero Isos es la primera batalla en la que ve a Darío, la primera en la que se enfrenta con el propio rey Darío, que Darío huye y deja detrás a su familia. Y Alejandro, lejos de esclavizar a las mujeres de Darío y a su madre, o de venderlas como esclavas, que es lo que habría sido lo propio de un general del siglo IV a.C., las toma como propias. Y a la madre de Darío la llama madre. Entonces esa fusión de los dos mundos que comienza después de esa batalla de Isos, cuando Darío huye y deja el imperio persa casi en manos de Alejandro, de un Alejandro que es imparable. Vamos a ir terminando porque hablar de Alejandro podríamos extendernos todo lo que tú quieras, pero en esta odisea que es su vida, hasta su muerte resulta un misterio. La muerte de Alejandro y su tumba después pues siguen envueltos, ¿no? Son como grandes santos griales de la arqueología y de la historiografía. Alejandro no se sabe si murió envenenado, si murió de una fiebre tifoidea, si murió de extenuación de todas las heridas que llevaba infectadas de todas las batallas, o si murió de pena, porque Hefestión había muerto unos meses antes que él y jamás se recompuso de eso. Voy a cerrar con un pequeño texto del libro. Alejandro rompió las cadenas con las que el mito lo había mantenido preso del pasado,
creció por encima de todos sus ancestros y fue su propio hombre dueño de su vida. Este es el Alejandro que construyó un mundo nuevo, el Alejandro que es libre, ¿no? De alguna forma el título La sangre del padre hace referencia a esa herencia, a ese destino que Alejandro sentía el peso sobre los hombros y cómo él se quería librar de ello y quería ser su propio hombre. Y al final lo acabó siendo, porque construyó un mundo radicalmente distinto del mundo en el que había crecido. Nosotros te damos las gracias por este libro, que es un regalo y un disfrute. Y oye, ¿uno ya piensa en lo siguiente? Sí. Siempre, cuando yo me considero escritor, tengo siempre ideas en la cabeza. Creo que es escritor el que escribe, no el que es leído. Tengo la suerte de que he ganado el finalista Planeta y me va a leer mucha gente, pero siempre estás pensando novelas, porque en el fondo te cuentas historias para contártelas a ti mismo. Pues un placer verte Placer y porque nos dediques este tiempo. Muchísimas gracias.